de la adaptación a un ambiente. De eso por lo menos ustedes tienen que tener una idea. Porque en realidad todo se basa, nuestro mecanismo se basa en la respuesta inmunológica. La forma como nosotros nos enfrentamos, ¿no es cierto?, al entorno y nos podemos adaptar es justamente, o depende mucho de nuestro sistema inmune, ¿ya? Entonces, para poder tener en cuenta eso, ustedes deben saber dos conceptos. ¿Qué significa inmunidad y qué significa respuesta inmune? La inmunidad son todas las células y moléculas que forman parte de la defensa de un organismo. ¿Sí? Que las vamos a estudiar acá, las más importantes. Esa es inmunidad. Pero la respuesta inmune es cómo esas células y moléculas se asocian. ¿Para qué? Para poder detectar y eliminar, porque eso se trata, al agente patógeno, al agente extraño. En el transcurso de las clases, esos 3 días que vamos a tener clase, nosotros tenemos que llegar a entender ese proceso y también a darnos cuenta cómo al final nosotros resistimos, nos adaptamos y también toleramos. Y dependiendo de cómo se lleven a cabo esas 3 cosas, vamos a poder, ¿no es cierto?, sobrevivir y subsistir. Y si no pasa ninguna de esas cosas, tolerar, resistir, adaptar, van a venirse enfermedades como las inmunodeficiencias, las hipersensibilidades, las autoinmunidades, que también vamos a hablar aquí. ¿Ya? Que son casos muy concretos de la inmunología. Finalmente, también ustedes deben tener en cuenta otra tercera idea. ¿Quién direcciona la respuesta inmunológica? Es decir, ¿cómo se va a llevar a cabo esa eliminación? El agente extraño o antígeno. Siempre tengan eso presente. Ustedes van a ser médicos, piensen eso. No va a ser lo mismo un ataque de virus, ¿no? No va a ser lo mismo parásitos, no va a ser lo mismo la respuesta inmunológica a bacterias ni a hongos. Todo va a ser completamente distinto. Todo lo direcciona, aunque no lo crean, el agente extraño. Entonces, primeramente debemos tener en cuenta quiénes son los órganos que conforman el famoso tejido linfoide. Para fines académicos se ha dividido en 2 órganos, tipos de órganos, primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios. A ustedes ven aquí, médula ósea, timo. Los órganos linfoides primarios son los que se encargan de formar, capacitar, dar origen a las células que posteriormente originarán las moléculas de la respuesta inmunológica. Por eso se llaman primarios. Por ustedes ven la médula ósea roja, y por supuesto el timo en edades fetales, ¿no es cierto? Donde se va a producir el timo. ¿Qué linfocitos se van a formar acá? El linfocito rosado. Los secundarios, también muy importantes. Los secundarios son aquellos órganos del sistema linfoide, ¿ya?, que se encargan ya más bien de dar sitio, ¿no?, dar un espacio, un lugar físico a la respuesta inmunológica. En estos lugares se van a concretar, se van a congregar ya las células provenientes de los órganos linfoides primarios que se encuentran maduras, que se encuentran capacitadas. Esos van a migrar hacia los órganos linfoides secundarios, se van a almacenar ahí y ahí van a estar en espera de lo que vendrá a ser, ¿no es cierto?, su posterior acción. ¿Para qué? Para eliminar un agente extraño. En estos órganos linfoides secundarios, la respuesta inmunológica, pues obviamente, se da mucho más elevada. ¿Quiénes son? Los ganglios linfáticos. El tejido linfoide, entonces, ¿por dónde las células van a migrar? Principalmente las células del tejido linfoide, esos linfocitos que ustedes están hablando, esos neutrófilos que ustedes están mencionando, ¿por dónde tendrán que movilizarse? Principalmente por el torrente sanguíneo, pero también por los nódulos linfáticos, los ganglios. Todo nuestro cuerpo, bueno, acá no se ve lamentablemente, está, ¿no?, formado por una red, ¿no es cierto?, de nódulos, de ganglios linfáticos. Los otros órganos linfoides secundarios no van a dar origen aquí, no hay una línea hematopoyética acá, no hay una línea de células madres aquí, sino acá ya están las células maduras, ya están las células con sus receptores, ya están las células capacitadas, el vaso. ¿Sí?
A los niñitos, por ejemplo, a los niñitos que hacen mucho ejercicio, pasa mucho en los niñitos cuando todavía están pequeñitos, todavía están adaptándose al ambiente y a veces hacen ejercicios muy fuertes y comienzan a sentir dolores para este lado. Bueno, ustedes son jóvenes, no sé si habrá algunos niñitos, sienten dolores como si les hubiesen dado puñetitos acá. Y después del ejercicio muy fuerte. Eso es generalmente el vaso que se inflama. Y el vaso es generalmente congrega muchas células linfáticas. Y eso con los años se va quitando. No sé si el niño tiene un problema, oye, ese niño ya viejo, no. Porque recuerden, así como su sistema digestivo dura años, ¿no es cierto?, para que se desarrolle, este tejido también tiene años para que ustedes se puedan adaptar. Siempre piensen esto. En realidad, lo que nos permite a todos nosotros, a todos ustedes adaptarse, es el tejido linfoide, su sistema inmunológico. Si no, ¿ustedes cómo estarían? No podrían subsistir. ¿Ya? Y ahora ustedes están recibiendo su clase de macromoléculas informacionales, ¿no? El cerebro, ¿se acuerdan de lo que ustedes yo les dije? El cerebro de toda célula es el ADN. Y esto vamos a ver más adelante, está muy relacionado con esto. ¿Ya? Y finalmente, las mucosas. El tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Entran los virus por la piel? Y definitivamente ahí va a haber una fase, un reconocimiento de nuestras células inmunológicas con el agente externo. ¿Ya? Ahora, acá les hemos puesto al costadito en este gráfico están las células inmunitarias, los tipos de células, las células linfoides, los linfocitos B, los linfocitos T, los natural killers, los fagocitos mononucleares, en un momento vamos a explicar esto, ¿ya? Y los granulocitos. También los mastocitos y las células dendríticas. Eso vamos a explicar en un momento. Sobre todas esas células, cómo son sus comportamientos. ¿Ya? Antes de hablar de eso, tenemos que hablar los tipos de inmunidad. Todos nosotros, esto obviamente el sistema inmunológico se centra en los mamíferos. No que las vegetales u otros organismos no tengan un sistema inmunológico, pero no se le conoce un sistema inmunológico complejo como el nuestro, o como el de los mamíferos. Entonces, ese sistema inmunológico vale decir que nosotros, para enfrentarnos a un ambiente, nosotros debemos nacer con determinado grupo de células, con determinado grupo de moléculas. Por eso a eso se le ha denominado, a ese tipo de inmunidad, a ese tipo de conjunto de células, innato. Su nombre lo indica, nace con nosotros. ¿Qué creen? ¿Será específica o inespecífica? Inespecífica. Es una característica de la inmunidad innata. Porque las células que son propias de esa inmunidad, ¿sí?, están programadas para algo. Y su programación no va a cambiar. La intensidad que piensan, ¿será igual entre las mismas exposiciones o será diferente? ¿Es innata? ¿Qué piensan ustedes? Por lógica. ¿Diferente? Es igual, indiferente. ¿Qué dijo indiferente? Bueno, tiene un sentido de... Entiendo su concepto. ¿El señor puede escribir? Vivanco. Señor Vivanco dice es indiferente. Así es. Los glóbulos blancos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los polimorfos nucleares, que en la inmunidad se llaman células del proceso inflamatorio, fagocitan de la misma manera todo. Por eso es inespecífica, es igual para todos. ¿Ya? Por eso se llama inmunidad innata. ¿Cuáles son los participantes de la inmunidad innata? Nace con nosotros. Nosotros debemos tener una inmunidad innata. ¿O no? ¿No nacemos con médula ósea? ¿Sí o no? Sí, pues, jóvenes. ¿Y esa médula ósea no está programada para formar también glóbulos blancos? ¿Sí o no? Uy, Dios mío. Ya, entonces, esos glóbulos blancos están programados para fagocitar. Si no naciésemos con eso, no podríamos defendernos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo se quedaría indefenso, ¿no?, ante cualquier exposición. Los neutrófilos son uno. Macrófagos. En el suero nosotros nacemos con unas proteínas, que más adelante vamos a hablar, porque vamos a ver una parte de inmunidad innata denominada
que lo desamarren, porque yo a veces bajo un poco la próxima vez a eso, porque yo escribo sobre la diapositiva, ¿ya? Bueno, denominada sistema de complemento. ¿Ya? Que ustedes ven aquí. C1, C2, C3, C4, C5, C6, así se llama. Complemento. ¿Por qué? Porque complementa la actividad del sistema inmunológico. Nuestro suero tiene este sistema de complemento. Nacemos con eso. Pero es algo innato. Durará poco tiempo o mucho tiempo. Esa respuesta. Si estamos hablando que no es muy intensa, durará mucho, nos mantendrá vivos, no nos puede mantener, nos da un tiempo. Pero ¿para qué nos da ese tiempo? ¿Para qué? Para que nuestro sistema madure, se desarrolle, crezca y pueda responder de manera específica. Y entonces nace la otra, la inmunidad adquirida. Pues hay una respuesta innata y una respuesta inmune innata y una respuesta adquirida o adaptativa. ¿Qué implica eso? Que esta respuesta inmunológica nos permite mantenernos más tiempo, nos permite adaptarnos al ambiente. Las estrellas de esta respuesta son las primeras son las células, los linfocitos. ¿Qué linfocitos? El linfocito T y el linfocito B. El plus ultra, ven eso que ustedes ya lo deben reconocer, la plus ultra de nuestra respuesta inmunológica, ¿qué es? ¿Formar qué cosa? ¿Reconocen esto? ¿Está allí? Los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Ese es el objetivo. La inmunidad innata se pierde cuando ustedes tienen una inmunidad adaptativa ya desarrollada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se pierde? No. Para nada. Sigue funcionando. Volvemos al punto. ¿Quién direcciona la respuesta inmune? El antígeno o el agente extraño. Vamos a ver que hay agentes extraños que solamente generan una respuesta inmune innata, incluso a este nivel, en el nivel que ustedes están ya en su sistema maduro. Y hay otros que requieren que toda la inmunidad adaptativa participe, y también los miembros de la respuesta inmune innata. Por fines académicos se les separa, pero en realidad no es un sistema. ¿No es cierto? Es como pasa cuando ustedes estudian el sistema renal, el endocrino, eso es un sistema. Diría que hasta un poco complejo, porque en realidad los órganos son pocos. En general, todo lo que participa aquí son células, nada más. Células que se ven como locas, haciendo su trabajo. Y vamos a ver cómo lo hacen. Y lo deben hacer muy bien. ¿Ya? Acá también estamos viendo, ¿ya? Otras sustancias que se liberan después de que ustedes ya comienzan a tener una respuesta adaptativa con el proceso, con el transcurso de los días, con las exposiciones, las vacunas. Pues ahora nos vacunan de todo, ¿no? Bueno, a los niños, a mi época, a ustedes, de repente a los chiquititos de ahora también nos vacunan de todo, ¿no han visto? ¿No? Comienzan a desarrollar, son estas moléculas llamadas citocinas o citoquinas, con Q, ¿ya? Citoquinas. Estas sustancias solamente, a diferencia del complemento, que el complemento está migrando en el suero libremente, las citoquinas solamente se liberan cuando la célula que la forma se activa. Y ahí se libera. Y hay muchas, y cada una cumple una función. Y eso también vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y además, ustedes van a hacer un seminario de eso. También, para la tercera unidad, un seminario de citoquina. ¿Ya? Que vamos a hablar algo rápido, porque ustedes van a tener que ya centrarse en cómo funcionan varias de ellas importantes. ¿Ya? Y ustedes ven acá en la respuesta inmune adaptativa dos respuestas. Dice humoral y celular. ¿Ya? Una tiene que ver, mejor dicho, entre las dos, más adelante vamos a ver explicar bien esto, entre las dos se diferencian, ¿sí? ¿Qué célula o molécula es la que se activa? Mejor dicho, ¿cómo es la respuesta? Si es humoral, implica que hay inmunoglobulinas o anticuerpos.
Y si es celular, implica que la respuesta adaptativa se lleva por células, específicamente por el linfocito. Ahorita vamos a ver una diapositiva y vamos a explicar eso. Siguiente, por favor. Bueno, ya. Esta es la línea hematopoyética, la médula ósea roja. La médula ósea roja, que es un órgano primario o secundario del tejido linfático. Primario. Forma, capacita, receptores, ¿no? Hace la programación. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Entonces, ya ustedes ven todas estas células. Y las de abajo. Las de abajo son las famosas, principalmente centrémonos en estas, los polimorfos nucleares. Hasta aquí. Y el famoso monocito. ¿Ya? Que en el tejido linfoide ya no se llama glóbulo blanco, polimorfos nucleares o monocitos, sino células del proceso inflamatorio. Porque obviamente son con estas las que a la hora de migrar, y eso también vamos a ver, me imagino que mañana tenemos que ver eso, ¿sí? Van a migrar hacia una zona de lesión y generan la famosa inflamación. La inflamación, ¿ustedes qué creen? ¿Será un mecanismo de defensa o no? Es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Basófilos y eosinófilos, los famosos granulocitos, ¿no es cierto? Acidófilo y el basófilo, ¿ya? Estos no tienen una función principalmente de fagocitosis. Su concentración en sangre es baja, salvo en las personas que sufren alergias. Y ahí también vamos a ver en el jueves. Hoy vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1, cómo es que se maneja esto. ¿Ya? Los neutrófilos, ustedes saben, que abundan más en sangre, ¿no? Estos sí se encargan, son los primeros en transmitir un proceso inflamatorio, ¿sí? Y son los primeros los que se encargan básicamente también de la fagocitosis. Los monocitos que originan los famosos macrófagos. El monocito es la célula no diferenciada y cuando se activa va a formar una célula gigante, ¿no? Llamada macrófago. El macrófago sí es muy importante. El macrófago realiza varias actividades y vamos a ver una de ellas el día de mañana, ¿no? Como un mensajero de la información. Cuando llega un antígeno, el macrófago lo fagocita, vamos a ponerlo así, el macrófago lo fagocita y se lo lleva a alguien para informar, se lo muestra a alguien para informarle, se muestra a otra célula, pues obviamente, para informarle de que hay agentes externos. Y este es justamente el monocito que da origen al macrófago, ¿sí? Al macrófago, que nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune adaptativo prolifere, crezca y se desarrolle. ¿Ya? Porque ese fenómeno que yo les he dicho, el mensajero, depende mucho de nuestra madurez adaptativa. Y eso también vamos a ver si puedo ir. ¿Ya? Lo otro, los linfocitos. Los linfocitos son más bien parte de una respuesta inmune adaptativa de por sí. Los linfocitos T, el linfocito T. Hay esta célula linfocítica muy interesante, es la NK o Natural Killer. ¿Ya? Esta célula Natural Killer es más, no es tanto una respuesta, forma parte de una respuesta inmune adaptativa, sino más bien de una innata. Se encarga mucho de células víricas. Aparece mucho en tumores. Por ejemplo, en qué tipo de virus específicamente también se ve aumentado en el VIH, que también vamos a hablar. ¿Ya? Porque el VIH no genera una respuesta inmune adaptativa, no puede. Solamente hay una respuesta innata, por eso es que genera el SIDA. Pues. Pero nosotros no podemos sobrevivir con una respuesta inmune. Señora, ascorra, ¿no? No se duerma, señor Castillo tampoco. Si quieren duerman, vayan afuera o lávense la cara. Yo no sé cómo han salido en la primera y segunda.